Hoy estaremos hablando sobre la lección 13, que dice, y todo comenzó con la rueda. Pero específicamente vamos a estar hablando sobre la locomotora, así que pónganle mucha atención al video porque al final de él hay algunas preguntas que ustedes deben de contestar en el libro. Vamos a iniciar. Iniciamos con la lección 13, que dice, y todo comenzó con la rueda, pero veamos las imágenes. Específicamente, como les decía, será sobre la locomotora. Bien, Bien, vamos a ver entonces un poco. Lección 13, y todo comenzó con la rueda. Nuestra competencia hoy un poquito es narrar un poco de la historia de la rueda, específicamente en las locomotoras. Bien, aquí nos hablan de las razones por las cuales las personas tenían la necesidad de desplazarse. Habían muchas razones en la antigüedad, pero para esto casi siempre el transporte más utilizado era el terrestre. Era el más complicado. Cabe resaltar que cuando estaba la opción marítima o la opción de agua por medio de lagos o ríos, se utilizaba ese medio de transporte debido a que era más cómodo y más fácil en ese entonces. Lo terrestre era muy complicado porque o era ir a pie o era encima de ir apoyándonos de algún animal, ¿verdad? Pero poco a poco se fueron desarrollando mejores habilidades y hasta los años de 1800 a 1810 se seguían usando mucho lo que eran las carretas. Pero si había que transportar grandes cargas, había que llevar grandes cosas de una ciudad a otra, era muy complicado y existía pues la delincuencia. Entonces la locomotora vino a salvar todo eso. Podía transportar mucho peso, podía transportar a muchas personas, era más segura y más rápida. Esto fue en 1820, cuando el ingeniero de origen británico George Stephenson inventó la locomotora de vapor, específicamente la de vapor, chicos. Fue la primera locomotora, dando inicio a la era del ferrocarril. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo funciona la locomotora. Yo sé que ustedes han visto películas en donde hay trenes o han visto caricaturas donde hay trenes, pero tenemos que saber un poquito más de dónde es que viene ese funcionamiento, cómo es que la rueda aquí puede ayudar a la locomotora a avanzar. Bien, iniciamos entonces viendo un poco el funcionamiento de la locomotora. Vean aquí, este era el funcionamiento por el cual una locomotora tenía ese movimiento y podía mover sus ruedas y transportar cosas. Vean específicamente cómo era ese funcionamiento. Si se dan cuenta, miren, las palancas van moviendo todas las ruedas al mismo tiempo, pero hay una principal que es la que está generando el movimiento, y aquí ya la podemos ver, vean, en forma rápida, pero específicamente ahí hay una cajita en donde sucede el movimiento y es la que pues genera toda la fuerza. Al principio las locomotoras eran de vapor. Bien, así es como funciona la locomotora en sí. Está esta barra que sostiene las tres ruedas y entonces hace que el movimiento en todas las ruedas sea equitativo, es decir, todas al mismo tiempo. Si se dan cuenta, todas mantienen un mismo movimiento, pero se necesita algo que la genere en sí. Bien, aquí está lo que genera. Es otra barra que está conectada a esto. Esto es conocido como era la fuerza de empuje y esto es un pistón. Bien, ¿cómo el pistón funcionaba? Al momento de colocar más carbón, como decían ellos, la fuerza se encerraba dentro de una cápsula. Entonces, al liberar esta fuerza por medio del vapor, era lo que hacía que esto se fuera empujando las llantas. Y entonces la fuerza del vapor, al encerrarse ahí y luego salir de golpe, era lo que movía esto y hacía que el pistón moviera las tres ruedas. Esto podía ser de un lado de la locomotora, de ambos lados de la locomotora, y mientras más vagones se quisieran mover o todo eso, la fuerza del pistón tenía que ser más y la locomotora debía de ser más grande en sí. Prácticamente el funcionamiento de una locomotora era simple y solo se encontraba hasta el frente. Luego también tenía su propio freno, ¿verdad? Como cualquier otro tren, en donde se bloqueaban las llantas tratando de pararlo. Aunque si la locomotora iba muy rápido, se corría riesgo de que el pistón se rompiera. ¿Y se recuerdan del pistón? Es esta plaquita de aquí de metal que transporta el movimiento. Y bueno, para que ustedes vean un poco más, aquí en Guatemala también hubo un tren.
Ahí lo pueden ver, solo que en esos tiempos las cámaras eran así. Estos son pequeños videos recopilados. Aquí dice, quizás cuesta leer mucho, es el ferrocarril nacional de los Altos. Era un tren muy común en el área de Occidente. Tiene hasta su propia canción. Estas son locomotoras que ustedes están viendo que funcionaban aquí en Guatemala. Estas locomotoras están ahora pues resguardadas, pero estuvieron en funcionamiento aquí en Guatemala. Aquí podemos ver, esas eran algunas de las vías del tren. Las primeras vías fueron del puerto de San José a Escuintla y poco a poco se fue extendiendo al país. Las vías principales están de negro. Las vías solo de carga están de rojo. Las principales podían transportar carga y personas. Y estas de aquí quiere decir que solo había estación de tren de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Es decir, no había vías para conectarse a lo demás. Entonces era un tren específico que se movía entre este lugar e Iztapa. ¿Cuándo fue que se inauguró el primer tren en Guatemala? Pues fue en 1884. Ahí está, vean, el mapa de Guatemala con las vías principales. Así eran los vagones de los trenes de aquí de Guatemala. Algunos servían como bodegas, otros servían como cocinas. Vean que los trastos también podían ser de barro en ese momento y se utilizaban. Habían bicicletas por la cual los mecánicos se transportaban. Se vio un error en alguna vía del país. Los mecánicos tenían que transportarse por medio de esta bicicleta para rieles. Ahí pueden ver todo lo que se transportaba. Todo esto lo encuentran en un lugar específico. Ya les diré cuál es. Este es un vagón tipo dormitorio, habían vagones tipo comedor, habían vagones tipo cuarto, y es que dependía de la duración del viaje, debido a que habían personas que deseaban recorrer desde Occidente y llegar por medio de vías principales hasta lo que era Petén. Pues había una vía que pasaba por Izabal, Alta Verapaz, y se dirigía hacia Petén, y los viajes podían durar más de 12 horas según la distancia, solo en el país. Ahí pueden ver, ¿verdad? Todo esto, vean esto, esta imagen que estamos viendo, que se está pasando al fondo, eso queda aquí en el país, en un museo específico. ¿Cuál es? El Museo del Ferrocarril Fegua. Entonces ustedes, si asisten a este museo, tienen acceso a ver los trenes y todo lo que se transportaba en ellos. Y algo curioso, no fue muy famoso, pero sí funcionó. Aquí pueden leerlo. Este es el ferrocarril Verapaz. Hubo uno aquí en Alta Verapaz. Generalmente se utilizaba solamente para transportar mercadería. En ese entonces podía ser café, banano también, pero algunas personas lo llegaron a utilizar. Casi no era un tren muy comercial para personas en sí, debido a que no se conectaba con las vías principales del país, pero sí existía un ferrocarril específico aquí en Alta Verapaz. Bien, veamos la tarea. Bien, aquí está la página 82, entonces esta es la única que deben de responder. Como les decía, juego va a haber, si ustedes se dan cuenta en la hoja de actividades, hasta dentro de 15 días, porque va a ser un juego por cada 2 lecciones, para que reúnan lo de 2 lecciones. Así que tienen que memorizarse bien lo de este video, para que les apoye en el juego. Bien, hay que responder la pregunta número 1, sí. ¿Hace cuántos años inició la era del ferrocarril? En la parte teórica les dije yo en qué año inició el ferrocarril. Les dije que ingeniero británico lo había creado. Sin embargo, me van a colocar aquí ¿hace cuántos años fue? Tendrán que hacer ahí una resta para hacer hace cuántos años fue el inicio del ferrocarril en el mundo, pero también me van a colocar ¿hace cuántos años fue el inicio del ferrocarril en Guatemala? Ya les dije también en qué fecha fue. Luego entonces, la parte número 2 no la podemos realizar, ¿verdad? Porque ahí está hablando de una moto. Si ustedes adelantan la siguiente página se habla de una moto. Entonces aquí nuevamente entra la creatividad de ustedes. Tienen que pensar. Y nos vamos a ir directamente a 4 llantas. ¿Qué ventajas tiene un modelo a diferencia del primero? ¿Qué ventajas tiene tu modelo? Vamos a suponer que hemos armado la moto y ahora le hicimos el cambio y ahora tiene 4 ruedas. Piensen ustedes, ¿qué ventaja tiene una cuatrimoto por sobre una moto? Piensen en 2 ventajas y me anotan aquí una y aquí otra, ¿sí?
qué ventajas tiene una cuatrimoto por una moto normal. Y aquí abajo también me van a anotar dos desventajas de la cuatrimoto respecto a la moto. Daría yo algunos ejemplos, pero necesito que ustedes piensen. Entonces aquí arriba me anotan por qué sería mejor la cuatrimoto que la moto, piensen en esas dos razones. Y aquí abajo, por qué no sería bueno, o sea, cuál es la desventaja de la cuatrimoto ante la moto. Bien, entonces solo deben de contestar la número 1, la número 3 y la número 4, y esa sería toda la tarea para el día de hoy respecto a la página 82. Eso es todo y ya, en la próxima clase tendremos también tarea de libro y el juego de las 2 lecciones. Se cuidan. Ahí se recuerdan, la tarea hay que enviarla al correo que va en la hoja de actividades, por favor, esto me servirá para tener un mejor control. Les agradezco entonces y cualquier duda ya saben que se pueden comunicar conmigo. Juego en 15 días, con el próximo video. Vamos a ver ahora fotos de algunos de ustedes siendo responsables. Y así como ustedes me enviaron estas fotos en algún momento, cuando realicemos el próximo juego, les pido que hagan lo mismo. Ya les pediré su colaboración para algo más, un proyecto final en octubre.